Sábado por la mañana en Segovia. El sol entraba tímidamente por las persianas del pequeño apartamento de Clara Vidal. A sus 35 años, había aprendido a apreciar los silencios de la ciudad vieja, los primeros sorbos de café y la rutina ordenada de una vida que construía con paciencia. Sentada frente a su portátil, Clara revisaba los pedidos de su pequeña marca de cosmética natural, Clara Esencia. Aún no era un éxito rotundo, pero por primera vez en años sentía que algo funcionaba. El aroma de lavanda y cítricos impregnaba el ambiente, mezclándose con el sonido suave de una playlist instrumental que le ayudaba a concentrarse. A las 11 se encontró con Irene en su cafetería de siempre, en la Plaza Mayor. Irene era su amiga desde el instituto, su confidente, aunque últimamente Clara notaba algo difícil de definir. Un tono en sus comentarios, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero lo ignoró. Era su cumpleaños y no quería arruinar el día con pensamientos raros. «Feliz cumpleaños, Clara», dijo Irene con una sonrisa amplia, extendiéndole un sobre blanco con un lazo dorado. «Sé que no te gusta celebrar mucho, pero este regalo te va a gustar». Clara arqueó una ceja con curiosidad. Dentro del sobre había un certificado. Una experiencia a caballo, ruta natural por las afueras de Segovia. Válido hasta finales de mes. ¿Montar a caballo? ¿Tú me ves a mí en una silla con casco?, dijo, riendo. Precisamente por eso. Sal de tu zona de confort, mujer. Te hará bien desconectar. Y tenía razón. Llevaba meses encerrada entre pedidos, fórmulas y etiquetas. Así que, tras un suspiro y un sorbo más de café, aceptó el reto. El domingo siguiente, Clara condujo hasta las afueras de Segovia. El aire olía a tierra húmeda y a pino. El centro ecuestre era modesto, pero bien cuidado. Un caballo pardo relinchó al verla llegar, como si ya la estuviera esperando. «Buenos días», dijo una voz masculina, serena. Clara levantó la mirada y lo vio. Gabriel Ortega. Alto, de unos 45 años, piel ligeramente tostada por el sol, barba bien cuidada. No era guapo de revista, pero tenía una presencia que imponía. Sus ojos, grises, tranquilos, la observaron con una mezcla de cortesía y distancia. «Soy Gabriel, el instructor». «¿Primera vez? ¿Se me nota tanto?» «Oh, un poco», respondió con una media sonrisa. «Pero no te preocupes, vas a estar bien». El primer contacto fue torpe. Clara se sintió ridícula intentando montar, con el casco algo desajustado y los nervios bailando en su estómago. Pero Gabriel fue paciente, claro en sus indicaciones. No era condescendiente, pero tampoco seco. Solo, tranquilo. Durante la ruta, hablaron poco. El sonido de los cascos sobre la tierra y el viento entre los árboles llenaba el silencio. Pero hubo momentos, miradas fugaces, gestos compartidos, que se sintieron más íntimos que cualquier conversación. Al finalizar, Gabriel la ayudó a bajar del caballo. Sus manos rozaron las suyas, apenas un segundo, pero suficiente para que Clara notara algo que no esperaba. Una chispa, o tal vez una pregunta sin palabras. «Gracias», dijo ella, algo más suave de lo habitual. «Ha sido un placer. Si algún día quieres repetir, ya sabes dónde estamos». Esa noche, Clara no pudo dormir bien. En su cabeza, la imagen de Gabriel se repetía una y otra vez. No era solo su aspecto, sino la forma en que la había hecho sentir. Como si alguien la viera de verdad, sin filtros. Al día siguiente, se reunió con Irene para almorzar en una terraza. «¿Y? ¿Sobreviviste a la experiencia ecuestre?», preguntó Irene, divertida. Clara sonrió, mordiéndose el labio inferior.
Fue diferente. Interesante. ¿Interesante cómo? Irene la observaba con atención. Conocía a alguien. Bueno, al instructor. Se llama Gabriel. No hablamos mucho, pero hubo algo. No sé, una conexión rara. ¿Una conexión con un instructor de caballos? Repitió Irene, con una risa algo forzada. ¿Y si tiene esposa, hijos y una colección de serpientes en casa? Clara rió, pero por dentro sintió un leve escalofrío. No por lo que Irene dijo, sino por el tono. ¿Era celos? ¿Burla? Decidió no darle importancia. De camino a casa, su teléfono vibró. Era un mensaje automático del centro ecuestre, agradeciendo su visita. Pero al final del mensaje, una línea escrita a mano. Si alguna vez te apetece tomar un café y hablar de caballos, o de otra cosa, estoy por aquí. Gabriel. Clara no respondió de inmediato. Solo miró el mensaje con una sonrisa que se le escapó sin permiso. El martes por la tarde, Clara decidió darse un respiro y trabajar desde su cafetería favorita. Una pequeña joya escondida en una calle lateral del centro de Segovia. El lugar, con sus paredes de ladrillo visto, plantas colgantes y aroma constante a café recién molido, era perfecto para pensar y escribir. Al entrar, buscó una mesa cerca de la ventana, pero todas estaban ocupadas. Entonces lo vio. Sentado en el rincón más tranquilo del local, con una taza de té entre las manos y un libro abierto, estaba Gabriel. Concentrado, sereno, sin notar aún su presencia. Clara dudó por un momento, pero entonces él levantó la vista. Sus ojos se cruzaron de nuevo, como aquella vez entre los árboles. Clara, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa suave. ¿Te apetece sentarte? Si no interrumpo tu lectura. Es una excusa para no revisar correos, respondió, cerrando el libro. Por favor, acompáñame. Ella se sentó frente a él, algo nerviosa, pero enseguida la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de libros, de rutas de senderismo, de la vida en ciudades pequeñas y de por qué ambos preferían la tranquilidad a la velocidad del mundo moderno. Él le contó que antes trabajaba en una oficina en Madrid. Pero un día se hartó y decidió volver a Segovia para dedicarse a los caballos y a lo simple. A veces, menos es más, dijo él, mirando su taza. La gente no lo entiende hasta que lo necesita. Creo que lo entiendo, respondió Clara, tocando distraídamente la cuchara. Después de un rato, intercambiaron números. Fue Gabriel quien lo propuso, casi con timidez. Si algún día quieres repetir charla de café, sin caballo de por medio, dijo. Esa misma noche, Clara recibió su primer mensaje. Nada forzado. Solo un simple hoy me ha alegrado verte. Y algo en ese gesto sencillo la hizo sonreír como hacía tiempo no lo hacía. Pasaron los días, y la conversación entre ellos se volvió casi diaria. Mensajes por la mañana con pequeños detalles del día, fotografías de amaneceres en la finca. Recetas fallidas de pan casero. Poco a poco, entre ellos se tejía un puente de confianza, de esos que no hacen ruido, pero que sostienen mucho. Un viernes por la tarde, Gabriel le pidió ayuda con algo inesperado. Tú entiendes de redes sociales, ¿verdad? Más o menos, contestó Clara, divertida. ¿Por qué? El club está bastante vacío últimamente. Pensé que tal vez podrías ayudarme a hacer algo más visible. Aceptó encantada. El sábado siguiente, fue hasta la finca con su cámara, hizo fotos de los caballos, de los caminos, incluso de Gabriel entrenando. Subieron historias, crearon un nuevo perfil para el centro ecuestre y en apenas 2 días, el número de seguidores se duplicó.
Eres una maga, le dijo él, sonriendo mientras le ofrecía un café con leche en una taza antigua. No, solo sé mirar bonito, respondió Clara, sin pensar demasiado en lo que acababa de decir. En ese instante, el silencio se volvió más intenso. No incómodo, sino lleno de algo que ambos sentían, pero ninguno nombraba. Gabriel bajó la mirada, pero no apartó la mano cuando ella la rozó sin querer. Irene lo notó enseguida. Durante un almuerzo en su terraza, mientras Clara hablaba del proyecto, de las fotos, de los caballos, su amiga entrecerró los ojos. «Estás distinta», dijo, removiendo el hielo de su limonada. «¿Es por el tal Gabriel?» Clara intentó parecer neutral, pero se delató con una sonrisa que no pudo evitar. «No pasa nada, solo hablamos. Nos llevamos bien». «¿Y qué sabes de él? ¿Tiene hijos? ¿Una mujer escondida en la finca?», dijo Irene, medio en broma, medio en serio. «No es así. Es tranquilo. Honesto. No intenta impresionarme». «Ya», murmuró Irene, bajando la mirada. A Clara no le pasó desapercibido el cambio en su tono. Durante años, Irene siempre había sido la fuerte, la segura, la que daba consejos. Pero ahora parecía molesta, como si la felicidad de Clara le resultara incómoda. Esa noche, Clara revisaba las fotos que había hecho de Gabriel mientras él entrenaba a uno de los potros más jóvenes. En una, se le veía sonriendo, con el sol cayendo sobre su rostro. Guardó esa imagen en una carpeta especial. Algo en ella la hacía sentir que estaba viviendo el principio de algo importante. Pero una notificación interrumpió su momento, un mensaje de Irene. «¿Estás libre mañana? Tengo algo que contarte». Clara frunció el ceño. No era común que Irene le escribiera tan tarde. Algo en el tono del mensaje le dejó una inquietud flotando en el estómago. La primavera avanzaba silenciosa sobre Segovia, tiñendo de verde los caminos rurales y llenando el aire con aromas suaves de flores y tierra mojada. Clara cada vez pasaba más tiempo fuera del centro. La finca ecuestre, antes un lugar desconocido, se había convertido casi en un segundo hogar. Los días con Gabriel eran tranquilos, sencillos, pero intensos en lo invisible. Organizaban sesiones de fotos para redes sociales, elegían juntos frases para las publicaciones. Y algunas tardes, después del trabajo, caminaban entre los senderos mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas. «Me gusta cómo ves el mundo», le dijo Gabriel una vez, mientras preparaban un pequeño picnic con tortilla y frutas. Clara, sentada sobre una manta, se quedó observándolo. Gabriel tenía esa forma de hablar pausada, sin urgencia, como si cada palabra mereciera su lugar exacto. Era distinto a cualquier hombre que hubiera conocido. Pero a pesar de la cercanía, había algo que no terminaba de mostrarse. Gabriel era cálido, sí, atento, generoso. Pero también parecía protegerse tras un muro invisible. Cuando ella intentaba hablar de emociones, él cambiaba de tema con elegancia. Nunca grosero, solo esquivo. Una tarde de sábado, mientras Clara ayudaba con las redes, Gabriel la sorprendió. «¿Te apetece montar hoy?» «¿Yo? ¿Montar?» «Te has ganado la confianza de Bruma», dijo, señalando a una yegua color miel. «Y ella es muy selectiva». Clara rió nerviosa, pero aceptó. Gabriel caminó junto a ella mientras trotaba despacio. El sol acariciaba la escena como si también él estuviera de su lado. Cuando bajó del caballo, la miró con orgullo. «Lo hiciste bien». «Muy bien». Ella sintió que su corazón latía demasiado fuerte. No solo por el paseo. Era por él. Esa noche, en casa, Clara no podía dejar de pensar en Gabriel.
en su sonrisa discreta, en sus manos firmes sujetando las riendas, en cómo la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba. Sentía algo verdadero. Pero también aparecía una duda, como una sombra silenciosa. ¿Y si solo era amable con ella como lo era con todos? ¿Y si confundía simpatía con interés? Días después, una visita inesperada cambió el equilibrio. Clara. La llamó Gabriel desde la entrada del establo. ¿Tienes visita? Ella se giró y vio a Irene, impecable como siempre, con gafas de sol y un bolso que parecía más caro que todo el equipo ecuestre junto. ¡Qué sorpresa! Clara intentó sonar alegre, pero el gesto de Irene era extraño. Estaba por la zona y pensé, ¿por qué no conocer ese lugar del que tanto hablas últimamente? Gabriel saludó con cortesía. Irene se quitó las gafas lentamente, y Clara notó su mirada analítica recorriendo cada rincón del lugar, y a Gabriel. Así que tú eres el famoso instructor, dijo ella con una sonrisa que Clara conocía demasiado bien. Clara habla mucho de ti. Espero que para bien, respondió él con calma. La visita duró más de lo esperado. Irene hizo preguntas, se interesó por los caballos, incluso pidió una demostración rápida. Gabriel accedió, sin malicia, y montó a uno de los animales con elegancia. Irene aplaudió exageradamente. Vaya, no sabía que los hombres de campo podían ser tan interesantes. Clara tragó saliva. Esa no era una simple visita de cortesía. Después de que Irene se marchara, Gabriel notó el cambio en el rostro de Clara. ¿Estás bien? Sí, solo sorprendida de verla por aquí. Fue amable, dijo él, sin más. Esa respuesta la incomodó. ¿Amable? ¿Solo eso? Esa noche, mientras hablaba con Irene por mensaje, su amiga escribió: Muy simpático tú, Gabriel. Tiene algo interesante. Aunque, claro, con esas manos cualquiera diría que sabe hacer más que entrenar caballos. Clara leyó el mensaje varias veces. Sentía que algo se movía dentro de ella. No celos exactamente. Era más inseguridad. ¿Vulnerabilidad? ¿Y si Gabriel solo estaba siendo amable? ¿Y si era igual de atento con cualquiera? Los días siguientes fueron extraños. Clara se mostraba más reservada, evitaba algunos silencios con palabras innecesarias. Gabriel lo notó. «Has estado distante», le dijo, una tarde, mientras recogían las sillas del jardín. «A veces, me cuesta entenderte», respondió ella finalmente. «Me haces sentir especial, pero también siento que no te acercas del todo». Gabriel la miró largo rato antes de hablar. «No soy un hombre fácil, Clara. He aprendido a guardar algunas cosas. No por jugar con nadie, sino por miedo a no saber qué hacer si las pierdo». Ella asintió. No era una confesión de amor, pero sí una puerta entreabierta. Y por primera vez se atrevió a entrar, aunque fuera con cuidado. Los días siguientes a la visita de Irene fueron una mezcla extraña de pensamientos confusos y silencios más largos de lo habitual. Clara intentaba enfocarse en su trabajo, en los pedidos del pequeño negocio que seguía creciendo, en las nuevas ideas de empaques sostenibles, pero todo terminaba llevándola al mismo punto, Gabriel. Una tarde de domingo, mientras Clara acomodaba unas muestras en su pequeño estudio, Irene apareció con 2 cafés en la mano y una sonrisa demasiado luminosa. «Te traje tu favorito», dijo, dejándolo sobre la mesa. «Y una noticia». «¿Noticia?» A Clara la miró con precaución. «Me encontré con tu vaquero». «Bueno, él me encontró a mí», dijo con un tono de ligera burla. «Me invitó a tomar un café». Clara parpadeó. «¿Gabriel te invitó?»
Bueno, digamos que fue una conversación agradable. Me habló de caballos, de la finca, incluso me preguntó si montaba. Muy atento. Irene bebió un sorbo, fingiendo indiferencia. No sabía que te gustaban los silenciosos y misteriosos, Clary. Pero bueno, ya sabes, a veces los hombres solo quieren compañía, no complicaciones. Esas palabras quedaron retumbando en la cabeza de Clara toda la semana. No dijo nada, pero empezó a evitar pasar por la finca. Cada vez que Gabriel le escribía, tardaba más en responder. Su voz en las notas de audio seguía siendo la misma, tranquila, amable, pero ahora parecía distante, como si algo invisible se hubiera roto. Gabriel lo notó. ¿Estás bien?, le escribió una tarde. Ella respondió con un escueto: sí, solo mucho trabajo. Pero la verdad era otra. No era trabajo, era una mezcla de celos, inseguridad y esa horrible sensación de estar fuera de lugar. Un miércoles cualquiera, mientras Clara salía de una reunión, alguien la esperó frente a su edificio. Al principio no lo reconoció. Pero al acercarse, su estómago dio un vuelco. «Hola, Clara». «Álvaro», murmuró ella, entre sorprendida y tensa. Su ex. El hombre con el que compartió 3 años de rutina, planes y decepciones. Estaba igual, el mismo abrigo elegante, la misma barba perfectamente recortada. Pero ahora tenía algo distinto en los ojos. ¿Remordimiento? ¿Puedo invitarte a tomar algo? No será largo. Contra su instinto, aceptó. En el café, Álvaro fue directo. He pensado mucho en ti. En nosotros. Clara frunció el ceño, cruzando los brazos. Hace más de 1 año que no hablamos. Lo sé. Y lo merezco. Fui un idiota. Pero quiero arreglarlo. Quizá podríamos empezar de nuevo. Clara soltó una risa seca. ¿Y qué te hace pensar que quiero eso? Porque tú no eres de las que sueltan fácilmente. Porque sé que no has estado con nadie más serio desde entonces. La conversación se tornó amarga. Álvaro hablaba del pasado como si aún tuviera derecho sobre ella. Como si el tiempo no hubiera cambiado nada. Esa noche, Clara contó a Irene sobre el reencuentro. Álvaro quiere volver, dijo con un suspiro. Irene, en lugar de mostrarse sorprendida, pareció animada. Quizá es una señal, Clara. Él te conoce, te entiende. Con él tenías una vida real, no esa fantasía de campo con un hombre que apenas sabes qué piensa. ¿Y si no quiero lo de antes? Entonces, ¿qué quieres? ¿Un tipo que huele a heno y no sabe hablar de sus sentimientos? Clara no respondió. Solo miró por la ventana. Al día siguiente, tomó una decisión. No podía seguir en ese estado de confusión. Debía aclarar las cosas con Gabriel. Entender qué había entre ellos o no. Llegó a la finca sin avisar. Gabriel estaba arreglando una cerca. Al verla, dejó las herramientas a un lado, limpiándose las manos. ¡Qué sorpresa! ¿Podemos hablar? Se sentaron junto al viejo árbol donde una vez habían hecho picnic. ¿Pasa algo?, preguntó él. Clara respiró hondo. A Irene me dijo que te invitó a tomar un café. Gabriel frunció el ceño. ¿Café? No. Hablamos unos minutos cuando vino, nada más. El alivio que sintió fue inmediato, pero también la vergüenza. Perdón. Supongo que no sabía qué pensar. Gabriel la miró fijamente. Por primera vez, su expresión cambió. Se veía herido. ¿Tanto dudas de mí? No es eso. Es que todo esto es nuevo para mí. Tú, yo. Irene.
Álvaro. ¿Álvaro? Ella bajó la mirada. Mi ex. Volvió. Dice que quiere intentarlo de nuevo. Hubo un largo silencio. ¿Y tú qué quieres, Clara? Clara lo miró. Sin filtros. Sin máscaras. Quiero dejar de vivir según lo que otros esperan de mí. Quiero escucharme. Y quiero saber si tú también sientes algo por mí. Gabriel no respondió de inmediato. Pero tampoco se apartó. Solo asintió, con una leve sonrisa. Estás más cerca de mí de lo que imaginas. Clara volvió al club ecuestre una tarde dorada, cuando el sol ya empezaba a estirarse sobre los campos de Segovia como una caricia lenta. No había avisado. Esta vez no necesitaba excusas. Los caballos relinchaban a lo lejos, y un leve olor a paja y madera húmeda llenaba el aire. Gabriel estaba cerca del establo, acariciando el lomo de un alazán joven. Al verla, sonrió con una mezcla de sorpresa y algo más cálido, casi íntimo. Pensé que no volverías, dijo, sin dejar de mirarla. Clara bajó la mirada, con una sonrisa tímida. Lo pensé, pero no podía no volver. Se acercó. Los pasos eran lentos, como si cada uno afirmara una decisión. Cuando estuvo frente a él, suspiró. Gabriel. Lo siento. Por haber dudado. Por no haberte preguntado directamente. Por dejar que otros pusieran palabras en tu boca. Él la miró en silencio durante unos segundos. Luego, con esa calma suya que desarmaba, respondió. Yo solo esperaba que volvieras a aparecer. Aquella noche, Gabriel la invitó a quedarse. Preparó una fogata detrás del establo, donde el campo se abría en un claro entre los árboles. Puso una manta sobre la hierba y sacó un termo con infusión de menta. El cielo estaba despejado. El verano comenzaba a insinuarse en la temperatura tibia y en el olor a tierra viva. Clara se sentó junto al fuego, sus rodillas dobladas, las manos entrelazadas sobre los jeans. Me pasa algo raro contigo, dijo, rompiendo el silencio. Gabriel levantó la mirada. ¿Raro bueno o raro malo? Bueno. Muy bueno y un poco aterrador. Ella sonrió, mirando las chispas del fuego elevarse al cielo. Nunca me sentí tan tranquila y tan nerviosa al mismo tiempo. Gabriel estiró la mano lentamente y tomó la suya. No dijo nada. Solo la sostuvo. Y en ese gesto hubo más verdad que en cualquier confesión. Las semanas siguientes fueron como un nuevo comienzo. Clara empezó a ir al club con regularidad. No solo por Gabriel, sino porque allí sentía que algo dentro de ella se ordenaba. Empezó a trabajar en una nueva línea de su marca. Productos naturales inspirados en ingredientes del entorno rural. Infusiones herbals, bálsamos con cera de abeja local, aceites esenciales de lavanda de la zona. Gabriel ofreció su ayuda sin condiciones. Le presentó a artesanos del pueblo. Le cedió un pequeño espacio dentro del club donde ella montó una vitrina sencilla con sus productos. La respuesta fue inmediata. Turistas, jinetes y familias se interesaban, preguntaban, compraban. Irene, observando desde fuera, comprendió algo. Tal vez había estado luchando por algo que no era suyo. O tal vez solo necesitaba otra ciudad, otro aire. Una tarde, mientras empacaban unas cajas en casa de Clara, lo dijo de golpe. Me voy a Madrid. Me ofrecieron un trabajo en una galería. Es pequeño, pero siento que lo necesito. Clara la abrazó. Gracias por haber estado. Y por haberme aguantado, Irene rió, emocionada. Solo prometem, por favor, que vas a escribirle a Álvaro y decirle que desaparezca en paz. Ya lo hice. No respondió. Creo que entendió.
El día del lanzamiento oficial de la nueva línea fue también el día que el verano empezó oficialmente. Una pequeña feria se instaló junto al club, música suave, caballos tranquilos, niños corriendo entre mesas. Clara vestía un conjunto beige con detalles de lino y flores bordadas a mano. Su cabello, recogido en una trenza lateral, dejaba al descubierto su mirada tranquila. Gabriel apareció detrás de ella mientras hablaba con unas clientas. Le tomó la mano suavemente. ¿Lista? Lo estoy. Más que nunca. Al caer la noche, cuando todos se habían ido y los faroles colgaban como luciérnagas artificiales, Clara y Gabriel se sentaron en la misma manta donde, semanas antes, habían compartido su primer silencio verdadero. Miraron el cielo estrellado. No hacía falta hablar. La brisa tibia jugaba con las hojas. La tierra olía a vida. Clara apoyó la cabeza sobre el hombro de Gabriel. Y entonces pensó, o quizá dijo en voz baja, nadie lo sabría. A veces, lo que comienza como un regalo inesperado, se convierte en lo más real que has sentido nunca. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.